Génesis capítulo 12, el verso 1 en adelante. Si usted lo encontró, me dice amén. Y si no lo he encontrado, dígame, espéreme hermano, y con gusto le vamos a esperar, de modo que todos podamos leer juntos la palabra de Dios. Una vez más, Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Lo leemos en el nombre precioso de Jesús. Dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a quedarnos hasta allí. Ayúdame a orar. Padre amado, venimos en esta noche delante de ti en el glorioso nombre de Jesús, dándote alabanza, gloria, honor, poder y majestad, porque tú eres nuestro Dios. En esta noche, Señor, quédate con nosotros una vez más. Continúa, Señor, llenándonos de tu bendita presencia. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, todo nuestro ser, de modo que podamos recibir esta palabra y comprenderla, pero lo más importante, llevarla a la práctica. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, y puede sentarse. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. En esta hora traigo un tema para compartir con nosotros, con ustedes, hermanos. En esta hora el tema viene en forma de pregunta. El tema es el siguiente: ¿cuál es tu sacrificio? Ese es el tema para compartir en esta hora. ¿Cuál es tu sacrificio? Y quizás alguien puede decir juntamente conmigo en esta noche y poner su mano en su pecho y decir: ¿cuál es mi sacrificio? Vamos, hermano, ponga su mano en el pecho y diga en esta noche juntamente conmigo: ¿cuál es mi sacrificio? Gloria sea el nombre de Jesús. Déjame decirte, hermano, que vamos a hablar un poco acerca de Abraham, o del llamamiento de Abraham, como se llamaba en un principio. Posteriormente nuestro Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, que es un poco más largo, pero se escucha un poquito mejor. Pero déjame decirte en esta noche, en pocas palabras, que la historia del llamamiento de Abraham es muy conocido por la mayoría de personas, tanto cristianos como no cristianos. Aún la historia secular reconoce lo que es la vida, el llamamiento de Abraham. Pero déjame decirte que es algo tremendo y poderoso de cuando Dios decide llamar a este hombre, y cómo este hombre no se echa para atrás, no pone un pero, no pone una excusa. Sencillamente él decide aceptar el llamado de Dios. Pero todo esto creo que ya lo sabemos, y en algunas ocasiones se nos olvida o pasamos ciertos detalles que son muy importantes, que en esta noche los vamos a estar recalcando a lo largo de esta pequeña reflexión. Número uno, que Abraham tenía su vida en aquel lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Es decir, antes del llamamiento que Dios le estaba haciendo a Abraham, o Abraham como se llamaba en ese entonces, él tenía su vida ya establecida en Ur de los Caldeos. Él tenía su esposa, tenía sus propiedades, tenía sus tierras, tenía sus ganados. Aparentemente era un hombre rico, adinerado. Es decir, Abraham ya estaba establecido en su tierra llamada Ur de los Caldeos. Es decir, Abraham prácticamente, hablando en un sentido material, no necesitaba de nada. Él lo tenía todo. Mas sin embargo, cuando Dios decide llamar a Abraham,
¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Bueno, lo estamos viendo en el capítulo 12, en el cual estamos iniciando, en el cual vemos que cuando Dios decide llamar a Abraham, Abraham no titubeó, Abraham no dijo, Señor, no puedo, Abraham no dijo, Señor, déjame ver cómo arreglo mi situación con mi familia, Señor, permítame que reúna mi ganado, Señor, permítame ver cómo arreglo estas otras cosas. La respuesta de Abraham fue decisiva en ese mismo momento. Señor, heme aquí, envíame donde tú quieras enviarme. Y es algo tremendo que nosotros muchas veces pasamos por alto. Una vez más, comencemos en el capítulo 12, verso 1. Vaya a su Biblia, donde el Señor le está diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note, ni siquiera le está diciendo en tal lugar te voy a dar la dirección para que llegues a la tierra donde yo te voy a bendecir, donde yo te voy a multiplicar, sino que solamente le está diciendo, deja tu casa, deja tu parentela, deja todo lo material, deja todo lo que tienes y te vas a encaminar hacia una tierra donde yo te mostraré. Qué tremendo, amado hermano. Y Abraham acepta la palabra de Dios. Abraham le cree a Dios y fue capaz de dejar a un lado, de hacer a un lado todo lo que tenía materialmente hablando o lo que había logrado en aquel entonces. Toma a su mujer Sarai o Sarai, como le quiera llamar, y su sobrino Lot se le pegó, hijo de su hermano, y se le pega, y también ellos tres deciden salir a esta nueva expedición, esta nueva aventura. Abraham fue capaz de obedecer al llamado de Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, el verso 8, donde podemos ver que Dios mismo está reconociendo el hecho de que Abraham decidió abandonarlo todo por seguir a Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 8, si usted lo tiene me dice amén. Si usted no lo ha encontrado, dígame, espéreme, y lo vamos a esperar, hermanos, porque es importante que todos vayamos viendo la enseñanza o la reflexión que nuestro Dios tiene para nosotros en esta noche. Una vez más, Hebreos capítulo 11, el verso 8 en adelante, dice la Escritura, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Una vez más, vamos a leer este verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10 y último, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, por la fe Abraham decidió abandonarlo todo. Y me voy a bajar un poco para que podamos hablar un poquito más acerca de esto. Por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza o la seguridad de que yo voy a recibir algo aun cuando yo no lo estoy viendo. Eso es la fe. La seguridad de que voy a recibir algo aun cuando yo no lo puedo ver, cuando yo no lo puedo tocar, pero sé que lo voy a recibir. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vas a encaminarte a una tierra que yo te mostraré. Abraham le cree a Dios.
Dios en ese momento. Y Abraham ordenó todo lo que tenía y salió con su esposa, sus sobrinas, sus criados y todo aparentemente cuando tenía, y salió hacia un lugar que él ni siquiera sabía dónde estaba y que existía, pero él creía la promesa de Dios, creía lo que Dios le había dicho. Ahora es importante que nosotros también como pueblo entendamos que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros es porque seguramente Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, y no solamente para nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos y todos aquellos los que están cerca y lejos de nosotros. Abraham sacrificó su estadía, su familia, sus posesiones, sus tierras, lo pasó todo por alto. Y cualquiera quizás en esta noche podría decir, pero así es bien fácil salir si él era un hombre adinerado, él era un hombre rico. Pero déjame decirte que aún con todas esas cosas había muchas limitaciones. No era tan fácil de agarrar de un lado para otro y decir vámonos, como pusiera el ejemplo en esta noche de que tal vez nosotros viviendo en ese país y de repente el Señor le dice a alguno de ustedes, vete para África. Amén, ¿me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Como que Dios diga, vete para África, abandona todo lo que tienes y te vas a ir para África o para Europa, y allá yo te voy a decir lo que vas a hacer, yo te voy a bendecir allá. Posiblemente alguno de vosotros posiblemente no creyéramos esa palabra y lo primero que empezaríamos a decir, Señor, pero ¿y cómo me voy a ir yo para África? ¿Y cómo me voy a ir yo para Europa? Si yo ni pasaporte tengo, si yo ni siquiera tengo un ranchito donde vivir aquí en esta ciudad, y tú me estás mandando para el África, que ni siquiera sé hablar tan bien el inglés, y me estás mandando a un lugar donde ni siquiera se habla inglés, tal vez se habla otro idioma o cualquier otro lenguaje, y me estás mandando para un lugar totalmente opuesto, donde la cultura, el pensamiento es totalmente distinto a la forma como yo he sido criado o como vivo en este país. Me estoy dando a entender, hermano. Entonces de esa manera el Señor está diciendo, acá, arregle sus chivitas y se me va a ir para donde yo lo voy a mandar. ¿Y qué hace ahora? Señor, dame una semanita, espérame, tengo que arreglar esto, Señor. Yo creo que si el Señor llama a alguno de vosotros, hijo mío, arregle su chivita porque lo voy a llevar para tal lado, empezaremos, no, Señor, aquí estoy bien, con aire acondicionado, estoy bien bonito acá, bien rico acá, tengo mi trabajito, tengo mi familia, no me quiero mover. Hermano, estamos hablando que Abraham fue capaz de abandonar todo. De alguna manera, Abraham estaba sacrificando las cosas que tenía por servir a Dios. Ahora estamos hablando del tema del cual tratamos de introducirnos en esta noche, que viene en forma de pregunta, y el tema es, ¿cuál es tu sacrificio? ¿Pero qué es un sacrificio? Bueno, el diccionario nos dice que un sacrificio es un homenaje, puede ser una ofrenda que se le da al Señor con la intención de rendirle adoración, alabanza y gratitud. Una vez más, un sacrificio, el diccionario nos define esa palabra como un homenaje o una ofrenda que le damos al Señor con la intención de rendirle adoración, alabanza y gratitud. Es decir, cada una de aquellas cosas que cualquiera de nosotros dedicamos a Dios son para Él y son determinadas como un sacrificio. Cuando estoy hablando de un sacrificio, no estoy hablando solamente de cuestiones que nosotros podamos hacer, sino que es todo lo que tenga que ver con un homenaje, como una ofrenda que yo le pueda dar al Señor con la intención de rendirle adoración, alabanza y gratitud. Es decir, cuando nosotros ayunamos, ese es un sacrificio, porque lo estamos con nuestro corazón, tenemos la intención de adorar a Dios y agradarlo a Él. Cuando nosotros venimos y nos congregamos, ese es un sacrificio.
No es que no tengamos algo que hacer, sí tenemos cosas que hacer, pero somos capaces de abandonar algunas cosas para encaminarnos a la casa de Dios y adorarlo y bendecirlo y darle alabanza y expresar nuestra gratitud a nuestro Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, ese es un sacrificio, amados hermanos. Cuando leemos la palabra de Dios, y no es porque no tengamos nada que hacer, es que tomamos un tiempo, paramos de hacer algo que teníamos que hacer y nos encaminamos a dedicar un tiempo para leer la bendita palabra de Dios. Estamos hablando que todo aquello que tiene la intención de adorar y de alabar al Señor, eso es tomado como un sacrificio. En esta ocasión, Abraham estaba abandonando toda su casa, todo lo cuanto tenía. Por lo tanto, es un sacrificio que estaba ofreciendo para nuestro Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22 para que continuemos hablando un poquito más acerca de los sacrificios que tuvo nuestro padre Abraham para con nuestro Dios. Génesis capítulo 22, el verso 1 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 22, el verso 1 en adelante. Vemos una vez más en donde nuestro Dios está poniendo una vez más una tarea para Abraham. Génesis capítulo 22, el verso 1 en adelante. Si usted lo encontró, me dice amén. Amén. Dice Génesis capítulo 22, el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Una vez más, nuestro Dios está pidiendo a Abraham que haga un sacrificio. ¿En qué consistía dicho sacrificio? Bueno, el Señor le habla a Abraham, y a lo mejor Abraham pensó: Dios me habla, mi Dios me habla como otras veces, pero no se esperaba lo que Dios le iba a requerir en este momento. Tal vez Abraham dijo: el Señor pide que haga algo, tal vez para él era algo pequeño, algo no tan preciado como lo que le está pidiendo el Señor en ese momento. Pero ahora el Señor le está diciendo: Abraham, vete para la tierra de Moriah y me vas a hacer un sacrificio. Wow, y cualquiera diría: otro Señor, si ya abandoné mi casa, ya abandoné mi familia, dejé mi trabajo, dejé todo, y ahora me estás pidiendo más sacrificios. Y ahora el Señor le dice: quiero que te vayas allá, a ese monte Moriah, y allá me vas a hacer un sacrificio. Bueno, y hasta ahí pues todo está bien, porque Abraham dice: bueno, vamos a ofrecerle un sacrificio a Dios, vamos a rendirle alabanza, vamos a rendirle adoración. Pero lo que Abraham no contaba es que Dios le dice: en el sacrificio que me vas a ofrecer a tu hijo. Todo estaba bien, pero cuando le dice a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú tanto amas. Si lee conmigo los versos que acabamos de leer, dice: a quien tanto amas, y lo vas a ofrecer en holocausto. Es decir, me lo vas a dar, me lo vas a entregar a mí en holocausto. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Usted lee el verso 3, usted puede notarlo por sus propios ojos, que la respuesta de Abraham fue: Señor, heme aquí. Yo lo voy a hacer porque yo creo en ti, porque yo creo en tu palabra, porque yo creo que lo que tú me estás diciendo es palabra que sale o que viene desde lo alto. Entonces Abraham, note en el verso 3 que dice: y Abraham se levantó muy
muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es decir, Abraham pudo haber dicho, me voy a ir con mis criados y a mi hijo lo voy a dejar escondido en casa. De toda forma, a lo mejor Dios no se va a dar cuenta, pero Abraham sabía quién era el que lo estaba llamando, quién era el que estaba pidiendo de él un sacrificio. Oh, hermano, hermana, déjame decirte en esta noche que nuestro Dios, al igual que Abraham, todavía está pidiendo sacrificio, todavía está buscando hombres y mujeres que queramos adorarle en espíritu y en verdad, que todavía haya hombres y mujeres que estén dispuestos a decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga por usted, mi Dios? Tal vez el Señor te va a decir, si eres padre o madre, tal vez te va a decir, ¿dónde está tu hijo? Tráeme a tu hijo, tráeme a tu hija, que esté aquí en mi casa, que esté escuchando esta palabra, que esté adorando. Tal vez tú dirás, no, es un niño, no presta tanta atención. Eso es lo que tú crees. Los niños son como una esponjita, absorben todo lo que está a su alrededor. Oh, mi hermano, tal vez Dios está buscando en esta hora un padre, una madre que esté dispuesto a hacer a un lado algunas cosas para traerlo y ofrecerlo para la gloria y honra de nuestro Dios. Abraham al siguiente día enalbardó su asno, su animalito, y juntamente con su criado se encamina hacia ese lugar a ofrecer un sacrificio a Dios. Hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios, no va a haber un pero que valga. Cuando nosotros le creemos al Señor y a su palabra, nosotros somos capaces de hacer todo lo que nuestro Dios desea, y lo vamos a hacer con gratitud, lo vamos a hacer contento, lo vamos a hacer felices, porque nuestro Dios, Él es grande en misericordia. Pero ¿qué pasa muchas veces con nuestra vida? ¿Qué pasa con lo que nosotros somos? ¿Qué pasa con lo que nosotros pensamos? Oh, amado hermano, déjame decirte que el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Él nos ha redimido. Y si Él nos pidiera alguna cosa en esta hora, es algo pequeño e insignificante comparado con todo lo que ha requerido de otros hombres y mujeres en el tiempo antiguo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo encuentra, me dice amén. Amén, gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20, dice la Escritura, porque habéis sido... Lea conmigo, hermano. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro, hablando en cuanto a esto, dice que nosotros hemos sido comprados no con oro o la plata, cosas materiales de este mundo, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y si somos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, por lo tanto le pertenecemos a Él. Amén. Le pertenecemos al Señor. De modo que cuando el Señor llama a tu vida, llama a tu puerta, llama a tu familia, confiadamente podemos decir, Señor, heme aquí. ¿Me estoy dando a entender? Si somos propiedad del Señor, cuando el Señor toca la puerta de tu corazón y dice, José,
Rubí, Ricardo, Bernarda, Alejandro, cuando el Señor está tocando, ¿cuáles son las palabras que deben salir de nuestro corazón? Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que usted desea, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga por usted? Oh, hermano, Dios quiera que estoy hablando con una iglesia que realmente está agradecida con el Señor en esta noche. Dios quiera, amado hermano, que estoy hablando con un pueblo que está contento porque Cristo Jesús nos ha limpiado con su sangre preciosa. El Señor está tocando y te llama. Y nota, el Señor es tan bueno y se identifica tan con cada uno de nosotros de tal manera que nos llama por nuestro nombre y dice: fulano, ¿será que puedes hacer este sacrificio para mí? ¿Será que puedes hacer este sacrificio para mí? ¿Será que puedes apartar un tiempito para leer la palabra? ¿Será que puedes apartar un tiempo para orar y buscar mi presencia? El Señor está tocando, hermano, y el Señor está pidiendo algo que no solamente va a ser para alabar a Dios, sino que la mayor parte va a ser en beneficio para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros oramos, si bien es cierto, alabamos al Señor, pero los beneficiados somos nosotros, amados hermanos. El Señor está tocando y está llamando a alguien en esta noche y está diciendo: ¿será que puedes hacer un sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio en esta noche? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Qué es lo que has traído para el Señor en esta noche? A veces, lamentablemente, vienen palabras a nuestra boca, palabras como esta: Señor, si tú me sacas de este problema, si tú me sacas de esta situación, yo prometo servirte. Oh, mi hermano, déjame decirte que la gracia del Señor va mucho más que las palabras que puedan salir de nuestra boca. Él lo dio todo para que nosotros ahora tengamos la libertad, para que nosotros ahora tengamos la confianza que si morimos o si suena esa final trompeta, nos vamos con el Señor. ¿Cuántas veces le has dicho: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, tómala, haz con mi vida lo que usted desea, toma mi vida, Señor? Y el Señor está diciendo en esta hora: oh, ¿cuál va a ser el sacrificio? ¿Qué es lo que tú me vas a entregar? ¿Qué es lo que tú me vas a ofrecer en esta hora? Abraham, con toda confianza, Abraham no rehusó. Abraham sencillamente se encaminó a ese monte y comenzó a hacer los preparativos para ofrecer el sacrificio al Señor. Cuando leemos los versos que siguen de ese capítulo 22, nos damos cuenta que Abraham está preparándolo todo. Y se le acerca a su hijo, porque su hijo Isaac no sabía que él iba a ser el que iba a hacer el sacrificio, o la persona que iban a sacrificar. Isaac comienza a ayudarle a su padre a preparar aquel lugar donde iban a llevar a cabo el sacrificio. Isaac empieza a decir: oh, padre, ya tenemos todo listo, todo preparado, pero ¿dónde está el corderito que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el corderito? Y me imagino yo a Abraham solamente callado y al mismo tiempo pensando y adorando al Señor, diciendo: Señor, usted me ha dicho que lleve a cabo este sacrificio. Señor, yo no voy a dudar, yo le voy a creer a Dios, yo voy a creer lo que usted está haciendo. Y Abraham está en su mente alabando y adorando a Dios, esperando y confiando en el Señor. A lo mejor Abraham está diciendo pacientemente: esperé al Señor y Él escuchó mi petición. Oh, hermano, déjame decirte que es una historia maravillosa, pero para Abraham, que estaba en ese momento, para él fue algo terrible. No era fácil. Su único hijo tenía que ser sacrificado. Por su propia mano iba a sacrificarlo, iba a ofrecerlo a nuestro Dios. Pero Abraham, un hombre de fe, un hombre que no estaba rehusando
Vivir para Dios como nosotros en esta hora no nos debe dar pesar o de alguna manera sentir molestia. Servir al Señor debemos sentirnos orgullosos y más que orgullosos, felices y contentos, de modo que cuando nuestro Dios nos pida que hagamos algo, lo hagamos felices, lo hagamos contentos, agradecidos, porque aquel que nos lo está pidiendo lo ha dado todo por causa nuestra. Y ahí está Abraham. Y le dice Isaac: Padre, ¿dónde está el corderito? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham, con toda la fe del mundo, le dice: Dios se proveerá de un holocausto. Dios se proveerá de lo que está pidiendo. Oh, amado hermano, déjame decirte que cuando nuestro Dios nos pide algo, no es porque Él lo necesita. Es que Dios quiere probar nuestra fe. Es que Dios quiere probar nuestra convicción. Es que Dios quiere probar nuestra gratitud hacia Él. ¿O cree usted que Dios necesita algo de nosotros, mi hermano? Hablando con toda sinceridad, ¿cree usted que Dios necesita algo de esta tierra? Pues Dios no necesita nada. Pero cuando Dios nos llama, es porque de alguna manera quiere ver si estamos convencidos, quiere ver si estamos contentos, quiere ver si somos personas de fe, que estamos buscando y esperando en su gracia y su misericordia. Oh, mi hermano, hermana, nosotros debemos entender que nosotros, cuando miramos todos los ejemplos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hay hombres, profetas de Dios, que Dios les ha pedido que hagan cosas tremendas, que de las cuales posiblemente nosotros ni siquiera estaríamos dispuestos a hacerla. Pero aún con todo y eso, estos hombres han decidido confiar en Dios y esperar en lo que Dios tiene para cada una de sus vidas. Estoy hablando con un pueblo que debe tener su mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Estoy hablando de un pueblo que debe confiar en el Señor cada día. Cada día que pasa, mis hermanos, debemos de confiar más en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cada día que pasa, hermano, debemos de confiar más en Dios. Hoy debo confiar más en Dios de lo que confié ayer. Amén. Hoy debo confiar, tener más mi esperanza en el Señor, más de lo que la tuve el año pasado. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe debe ir creciendo, debe ir madurando a tal forma que cada día que pasa aprendemos a esperar más en el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de ejemplos de hombres y mujeres, tenemos a Moisés, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías y muchos más en el Antiguo Testamento. Hombres que fueron capaces de sacrificarlo todo por servir a Dios. ¿Qué cosas está usted sacrificando en esta noche para servir a Dios? ¿Qué cosas usted está abandonando para servir a Dios? ¿Qué cosas usted y yo estamos pasando por alto para dedicar nuestra vida al Señor? ¿Qué cosa usted realmente está sacrificando, está haciendo a un lado para ser agradable a nuestro Dios? El mismo Cristo Jesús fue capaz de abandonarlo todo, dejar su trono de gloria para venir a este mundo y ofrecer su vida. Cuando hablamos de los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago y muchos más, lo dieron todo por causa del Señor Jesucristo. Ellos fueron capaces de sacrificarlo todo, aún su propia vida, para agradar, para adorar, para bendecir, para darle gloria y honra al Señor Jesucristo. Ellos fueron capaces de darlo todo, mis hermanos. ¿Será que nosotros también podemos ser capaces de darlo todo para el Señor? ¿Será que nosotros somos capaces? Podemos, hermanos, yo sé que podemos hacer a un lado muchísimas cosas con tal de agradar a nuestro Dios.
Fíjese que nosotros los seres humanos, y me estoy incluyendo en lo que voy a decir, muchas veces por agradar a un hombre o a una mujer, somos capaces de hacer muchísimas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros los seres humanos, con tal de agradar a un hombre o a una mujer, somos capaces de hacer muchísimas cosas. Aún cuando nos critiquen, aun cuando se burlen, aun cuando se rían de nosotros, aun cuando digan toda clase de palabras negativas u ofensivas en contra de nosotros, no nos importa. Lo único que queremos es agradar a esa persona. Pero yo no estoy hablando de las cosas que nosotros hacemos aquí para otro hombre. Estoy hablando de agradar a aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa, aquel que murió en la cruz, aquel que lo dio todo, aquel que dijo: aquí está mi cuerpo, para que tú recibas la vida, para que tú recibas el perdón, para que tú puedas entrar al reino celestial. ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio en esta noche? ¿Qué es lo que el Señor te ha estado pidiendo y tú por alguna razón no se lo has entregado? ¿Qué es lo que el Señor te ha estado pidiendo y tú por alguna razón no se lo has entregado? ¿Lo has ido posponiendo? ¿Lo has ido pasando por alto? ¿Has sentido o has actuado como que no es contigo? Como que, Señor, a mí me está hablando. Señor, a mí me está diciendo eso. ¿Es este un sentir que proviene de ti, Señor? ¿O es un sentir meramente que está dentro de mí? Pues es por ti, mi hermano. Lo que tú has estado sintiendo es el Señor que te está llamando y te está pidiendo que traigas tu sacrificio. ¿Cuál es la cosa o lo que el Señor te está pidiendo? A lo mejor el Señor te está pidiendo que traiga a toda tu familia a los pies de Cristo, que estén aquí todos juntos como familia. Tal vez a otro le está pidiendo que dediquen más tiempo para orar, para hablar con el Señor. Tal vez a otro le está pidiendo que dediquen más tiempo para leer la palabra de Dios. Tal vez a otro le está pidiendo que dedique más tiempo a su familia, porque de alguna manera la está descuidando. Oh, hermano, yo no sé tantas cosas que el Señor me está pidiendo de su pueblo, pero creo que lo más importante de esta noche es que podamos entender que es la voz de Dios la que nos está hablando a cada uno de nosotros. Cuando Dios le hablaba a Abraham, Abraham sabía que era la voz de Dios. Abraham no dudaba. Oh, déjame explicarte algo. Yo creo que cuando nosotros realmente traemos una ofrenda a Dios, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de nuestro tiempo, estoy hablando de lo que nosotros somos. Debemos de venir contentos y agradecidos para nuestro Dios. Fíjate que antes, cuando estábamos afuera, en los caminos que no eran el Evangelio, nosotros éramos capaces de hacer muchísimas cosas. Me recuerdo yo cuando estudiaba en la universidad. En mi época que estaba estudiando en la universidad, yo era capaz de desvelarme muchísimo con tal de hacer una tarea, con tal de hacer un proyecto para presentarlo la próxima semana o el próximo día. No me importaba cuánto tiempo me desvelaba. A veces eran las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, y yo tratando de hacer ese proyecto porque yo quería que ese proyecto saliera lo mejor posible. Hermano, estoy hablando que afuera, cuando yo no estaba en los caminos del Señor, era capaz de sacrificar muchísimas cosas y no me importaba. Ahora que estoy en el Evangelio del Señor Jesucristo, con mucha más razón, con mucha más gana voy a sacrificar lo que sea necesario para adorar al Señor.
Pero sabes, amados hermanos, a veces lamentablemente con tristeza lo digo, a veces queremos servir a Dios, pero poniendo nosotros nuestras propias condiciones. Lo voy a repetir. A veces, hermano, con tristeza lo digo, queremos servir a Dios, pero nosotros poniendo nuestras condiciones. Y cuando nosotros vemos a Abraham, cuando Dios le habla, nosotros podemos ver que Abraham dice, heme aquí, Señor. En ningún momento Abraham le dice, Señor, pero fíjate que yo tengo que hacer eso. Pero fíjate que es mi hijo el que tú me estás pidiendo. Pero fíjate que esto o que lo otro. No, hermano. Abraham solamente está escuchando la voz de Dios. Abraham está escuchando lo que Dios tiene para su vida. Pero Abraham está dispuesto a confiar en el Señor. Y cuando nosotros vemos la parte final de la historia del sacrificio de Isaac, nos damos cuenta que cuando Abraham tenía ese cuchillo e iba a matar a su hijo, Dios le habló desde lo alto y le dijo, Abraham, detente, no lo hagas, no mates a tu hijo. Ahora me he dado cuenta que tú me temes. Ahora me he dado cuenta que tú eres capaz de desprenderte de cualquier cosa, aún de tu propia sangre, aún de tu propio hijo. Eres capaz de sacrificarlo todo. Detente, no le hagas nada al muchacho. Y Dios proveyó un corderito. Póngase bien esa noche, hermanos. Y Dios se proveyó de un animalito para sacrificarlo en vez de Isaac. Es que cuando nosotros confiamos en el Señor, hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios se va a encargar de todo lo que nosotros tengamos que hacer. ¿Sabe cómo somos nosotros? ¿Sabe cómo somos nosotros, hermanos? Me recuerdo yo en mi niñez, mi mamá me decía, hijo, ve a la tienda y me vas a comprar tal cosa. ¿Y cuál era mi forma de actuar en ese momento? ¿Y por qué solo a mí, mamá? ¿Por qué no le dice a Carlos? Mi sobrino es Carlos. ¿Por qué no le dice a él? ¿Por qué solo a mí? Hijo, a ti te estoy diciendo. Ve a la tienda y vas a comprarlas. Y lo hacía. Pero en el camino a la tienda, sí, solo a mí me pone. ¿Por qué no le dice al otro? El otro está ahí de sentadote, de aragán, sin hacer nada. A mí me manda que yo estoy ocupado en el camino a la tienda. Así era yo en mi niñez. Iba a la tienda y ¿qué quería? Mi mamá quiere esto y esto. Iba a la casa de regreso. Sí, me manda, y ahora esto está pesado y lo tengo que venir cargando acá. Siquiera me mandara a mi sobrino para que me cargara, me ayudara a cargar. Solo a mí me dice. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sabe que nuestra vida en el Señor muchas veces es así, de esa manera. Dios te llama, Dios nos llama un día lunes, te llama un martes, te llama un miércoles, te llama un jueves, te llama un viernes, te llama un sábado, nos llama un domingo y dice, hijo mío, necesito algo. Y muchas veces, Señor, es que no puedo, estoy ocupado. Hijo mío, yo quiero que tú me hagas un sacrificio. Y cuando escuchamos la palabra sacrificio, ¿qué me va a pedir el Señor ahora? Y el Señor está diciendo, solo quiero que dediques 5 minutos para orar por un hermano que está pasando una enfermedad, que está pasando un problema. Y nosotros casi siempre, ay Señor, orar, es que estoy cansado, vengo cansado de trabajo. Vengo sin ganas de hacer nada a la casa. Y el Señor poniéndote esa pequeña carga, diciendo, hijo mío, ¿puedes hacer este sacrificio?
O muchas veces te dice, hijo mío, hija mía, ¿será que puedes ir y llevarle la palabra a tu vecino, a tu amigo, a alguien que tú conoces? Ay, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no el pastor? Él sí tiene tiempo, yo no, estoy muy ocupado. O muchas veces el Señor te dice, hijo mío, hija mía, ¿cuándo me vas a hacer un ayunito? ¿Cuándo me vas a entregar un par de horas para darme gloria y honra? Oh, mi amado hermano, déjame decirte que nosotros muchas veces nos cuesta aceptar lo que Dios nos está pidiendo. Oh, mi hermano, Dios no te está pidiendo que sacrifiques a tu hijo o a tu hija, solamente te está diciendo, tráelo a la casa de Dios. Y a veces eso se nos dificulta. No te está diciendo, prepara un altar y sacrifícalo. No, tráelo a la casa de Dios. Que escuche palabra. Y a veces nos cuesta entender que Dios solamente está diciendo, hijo mío, puedes orar un par de minutos al día, puedes abrir las páginas de esta Biblia y leer y meditar en esta palabra. Oh, mi amado hermano, y a veces nosotros sencillamente no queremos. Sencillamente no queremos. ¿Cuál es tu sacrificio en esta noche, hermano y hermana? Yo no sé lo que Dios te ha estado pidiendo, pero de que te está pidiendo algo, te lo está pidiendo. Y no te está pidiendo algo que sea difícil. No te está diciendo, móntate a un cohete y vete a la luna y de allá me vas a traer una piedra o lo que haya allá en la luna. No, mi hermano, hermana, el Señor nos está pidiendo cosas que son hasta cierto punto sencillas y fáciles de traer al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche y vamos a orar al Señor. ¿Quieres pasar a este altar y entregarle tu vida al Señor? O sencillamente quieres decirle, Señor, perdóname Dios, porque tantas veces me has estado hablando y yo no he escuchado tu voz. Y si lo he escuchado, pero no lo he prestado atención. Vamos a orar, vamos a concentrarnos por los siguientes minutos para hablar con el Señor. Para hablar con el Señor. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero no porque era un hombre adinerado, no porque era un hombre que tenía posesiones materiales. Es conocido porque en medio de todas esas cosas tuvo la humildad, la sencillez para confiar en Dios, para escuchar la voz de Dios, para reconocer la voz de Dios que le estaba diciendo a Abraham, vete a tal lugar donde yo te voy a mostrar. Oh, iglesia, yo creo que el Señor nos ha estado hablando a cada uno de nosotros desde hace muchísimo tiempo atrás. El Señor está llamando. Ricardo, estoy esperando tu sacrificio. Selma, estoy esperando tu sacrificio. Ángel, estoy esperando tu sacrificio. José, estoy esperando el sacrificio. Oh, mi hermana Bernarda, te estoy esperando, dice el Señor. Oh, mi hermana Isabel, te estoy esperando, dice el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu sacrificio, René? Te he estado llamando desde hace tiempo atrás. ¿No me escuchas? ¿No me oyes? ¿No me estás prestando atención? Oh, Rodolfo, te estoy llamando. Te estoy llamando. Martín, te estoy llamando. Alejandro, te estoy llamando, dice el Señor. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio?
sacrificio. Marcelo, te estoy amando, dice el Señor. ¿Dónde está tu sacrificio? Oh, hermana Beatriz, el Señor le está llamando a usted también. Oh, mi hermana Rubí, el Señor le está llamando. Dice el Señor, desde hace mucho tiempo atrás, estoy llamándote, dice el Señor. Hermana Edma, el Señor le ha estado llamando porque quiere mostrarle el lugar a donde la quiere llevar. Oh, pueblo de Dios. Hermana Flor, el Señor te está llamando y está diciendo: ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Conste, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una adoración, estoy hablando de una vida devota, estoy hablando de una vida entregada al Señor. María, el Señor te está llamando. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el Señor te está pidiendo en esta hora, es algo pequeño, no es algo tan difícil. Lo único que el Señor está probándote en esta hora, a ver si estamos dispuestos. A ver si estamos dispuestos. A ver si estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas, abandonar algunas cosas, hacer a un lado algunas cosas para adorar al Señor, para bendecir al Señor, para adorar al Señor Jesucristo. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí está el Señor, hermanos. Aquí está el Señor, mi hermano.